Shalom, queridos hermanos, bienvenidos a esta enseñanza de la Parashá Bamidbar. Vamos a orar. Padre, gracias por estar con nosotros, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por este día de Shabbat, gracias por esta oportunidad de alabar, de bendecir tu nombre. Gracias porque siempre estás con nosotros como poderoso gigante. Te damos muchas gracias y te pedimos que hoy hables a nuestras vidas, que estemos atentos a la voz de tu corazón, hablándonos a través de las palabras de la Biblia, la revelación que has dado a la humanidad. Gracias, Señor, porque es una lámpara para nosotros, es lumbrera a nuestro camino. Te pedimos que hoy hables a nuestras vidas, que tu palabra descienda de los más altos cielos y que llegue a implantarse en nuestros corazones. Gracias, Padre, te alabamos, te bendecimos. Hoy queremos alabarte, honrarte con el estudio de tu palabra, estando atentos, estando sedientos, hambrientos de tu palabra, y que todo lo que hagamos sea para la mayor gloria de tu nombre, en el nombre de Yeshua nuestro Mesías. Amén. Salón también, queridos hermanos que se añaden virtualmente a esta transmisión, a esta enseñanza, sean bienvenidos. Hoy estamos revisando, estudiando la Parashá Bamidbar, la primer Parashá del cuarto libro de la Torá, que también tiene el mismo nombre, ¿verdad? Bamidbar, en el desierto. De hecho, en las versiones castellanas, el libro tiene un título que a algunos pueda gustar. De hecho, en griego creo que viene de la misma raíz de aritmética, el nombre que la Septuaginta le dio. No recuerdo muy bien el nombre en griego, pero es aritomai, no recuerdo muy bien cuál es el nombre del libro de números, debido a que el libro toma su nombre en griego y también en nuestras versiones en español de los diversos censos, ¿verdad? El libro abre con un censo y cierra con un censo. Al final del libro, en los llanos de Moab, Moshe vuelve a contar al pueblo y hay muchos números. De hecho, en esta parashá hay muchos números y no todas las personas que estamos aquí, quizás, y los que escuchan, quizás les gustan las matemáticas, quizás les gusta, ¿sí? Aritmoi, gracias, sí, Aritmoi es el nombre que la Septuaginta le da. Y eso es la misma raíz de donde derivamos aritmética, ¿verdad? Y en hebreo tiene un título un poco distinto. Como es la costumbre, se titula el libro con la primera frase o palabra importante del libro, ¿verdad? Y como en el versículo 1 se comienza diciendo: habló el Eterno a Moshe en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo. Ahí la palabra en el desierto es Bamidbar, y por eso al libro y también a la parashá se le llama Bamidbar, en el desierto. Y el título es bastante apropiado porque describe literal el peregrinaje o la estadía de 38 años, de hecho, en el desierto. Obviamente, a este punto de la narración, los hijos de Israel están a punto de entrar en la tierra prometida, pero como sabemos en la parashá Shelach Leha, esto es retrasado por el pecado de la congregación. Primero los 10 espías y también la congregación por dar oído, por darle más peso a las palabras de miedo, a las palabras de incredulidad de los 10 espías que a la palabra del Eterno. Teniendo delante de ellos a las promesas del Eterno y teniendo también a la incredulidad de los 10 espías, ¿a quién eligió el pueblo? A la incredulidad, al peso del miedo. Eso fue lo que generó 38 años más de andar en el desierto, donde toda la generación de los contados de 20 años arriba perecería lastimosamente. Y leemos en el libro de Números muchas cosas. Ha sido un libro que ha sido muchas veces visto como un libro aburrido, un libro así como el desierto árido,
con poquita agua que sacarle, pero estamos seguros que al ser palabra del Eterno, Él tiene siempre palabra de vida que dar a cada uno de nosotros. Hoy, en esta parashá, leemos sobre el censo de las 12 tribus, también leemos sobre cómo la tribu de Leví no es contada entre las demás tribus, sino que se hace aparte, y empezamos a ver también en el capítulo 3 y 4 las labores, los deberes de los levitas. Habían 3 familias levitas, ¿verdad? Eran los gersonitas, coatitas y meraritas, ¿verdad? Eso, y se describen en esta parashá las tareas que algunos iban a tener. Unos iban a estar a cargo de las cortinas. En el caso de los coatitas, ellos tenían que cargar el arca del pacto, no como se lo ponen en el arte de algunas veces que hay autores que dibujan a los coatitas llevando el arca del pacto descubierta. Sabemos que eso no es cierto, ¿verdad? Porque, ¿qué hubiera pasado si los coatitas agarran el arca del pacto así descubierta? Se mueren en ese momento. De hecho, tenían prohibido incluso, ¿qué? Incluso mirar. Los coanim debían de llegar primero, tirar cubrir con lino, con tejele totalmente el arca del pacto, y los coatitas iban a cargar el arca pero ya cubierta, no podían ni siquiera ver eso los coatitas. Y hay muchas cosas que hablar, pero hoy quiero centrarme en quizás una o dos. ¿Por qué este censo? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? Si ustedes les preguntaran cuál es el objetivo de esta parashá, ¿qué quería Hashem con esta parashá? ¿Por qué hacer todo esto? ¿Qué responderíamos? Sin duda alguna, quizás, hay varias respuestas, sí, muchas respuestas de hecho. Y una de ellas, quizás la principal, sería la que se remarca una y otra vez, que cada persona supiera el lugar correcto en el cual él tenía que estar. A la hora que el tabernáculo estuviera sin moverse, y a la hora también que se moviera. De hecho, miren cómo inicia la parashá en Números capítulo 1. Dice: tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, por la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas, de 20 años arriba, todos los que pueden, ¿qué? Salir a la guerra en Israel, los contaréis tú, Aarón, por sus ejércitos. Eso ya nos dice más o menos el objetivo de este censo, ¿verdad? Dios es un Dios de orden. A la hora de ir a la guerra, a la tierra prometida, no es que cada uno iba a salir, vamos a la guerra, e iban a salir en un completo desorden. No, tenía que haber un orden a la hora que el tabernáculo estuviera sin moverse, y también cuando la nube se levantara y empezara a andar delante de los hijos de Israel. De hecho, más adelante en la parashá, si mal no recuerdo, Behalotha, se dice cómo cada uno iba a marchar. La tribu de Judá iba a ser la primera que marcharía, y la última iba a ser la tribu de Naftalí. Cada uno tenía que saber el lugar preciso donde iban a acampar. De hecho, iban a haber 3 tribus que iban a acampar al oriente. ¿Cuáles son esas 3 tribus? Judá, ajá. Isaacar, bien. ¿Cuál otra? Si no se recuerdan en la Biblia, no se dan. Número, no es examen, se puede tener como decían los profesores, se puede tener el cuaderno, examen con cuaderno abierto. Zebulón, ¿verdad? Al oriente iba a ser el campamento de Judá. El campamento de Judá es, dice el verso 2.3, número 2.3. Estos acamparán al oriente, al este. La bandera del campamento de Judá por sus ejércitos, el jefe de los hijos de Yehudá, Nachshon ben Aminadab. Y luego dice, en el 5, junto a él acamparán los de la tribu de Issachar, y el jefe de los hijos de Isaacar, Natanael, hijo de Zuar. Verso 7, y la tribu de Zebulón, y el jefe de los hijos de Zebulón, Eliab, hijo de Helón, ¿verdad?
Vean el verso 9, todos los contados en el campamento de Judá. ¿A qué se refiere el campamento de Judá aquí? A las 3 tribus, ¿verdad? Luego se habla del campamento de Rubén, que iba a estar al sur, el campamento de los hijos de Raquel o de Efraín, que iba a estar al occidente, y al norte iban a acampar el campamento de la tribu de Dan. O sea, cada uno tenía que estar en su puesto. Yo no podía, si era un danita, decir, bueno, yo me voy a ir al campamento de Judá. ¿Podía hacer eso yo? No, ¿verdad? No podía. Yo tenía que estar con mi tribu. Eso obviamente tiene una aplicación dentro de las congregaciones, ¿verdad? Cada uno tiene que estar en su congregación, en el lugar donde el Eterno lo ha plantado, en el lugar donde tiene un llamado, donde puede ejercitar ese llamado, donde puede servir al Eterno, ahí. Y cada uno tiene que saber su lugar. ¿Cuál es el lugar? Había 12 lugares y dentro de 12 lugares había 4 lugares, ¿verdad? 4 campamentos según los puntos cardinales. Y cada uno de ellos iba a tener también a los levitas. Iba a haber un grupo de levitas, los coatitas de hecho, iban a estar cerca de la tribu del campamento de Rubén. Por eso se acuerdan que Corach, Datán y Abiram se llevaban muy bien porque eran vecinos, ¿verdad? De hecho habla el Talmud ahí del mal vecino, porque la tribu de los hijos de Rubén compartía el lugar, o estaban pegados a los coatitas. De un lado iban a estar los meraritas, los gersonitas, los coatitas, y del otro lado, ¿quiénes? Los coanim, Moisés, Aarón y los hijos de Aarón iban a estar delante del tabernáculo. Cada uno tenía que estar en el lugar correcto. ¿Cuál es el lugar correcto? ¿Sabes cuál es tu lugar correcto en el cuerpo del Mesías? Esa es una gran pregunta. ¿Cuál es el lugar correcto? Me acuerdo en una película donde el rey le dice, creo que es a Luke, y le dice, yo quiero únicamente saber cuál es mi lugar en todo esto, le dice ella viendo el drama de cómo se están desarrollando las cosas, solo le hace una pregunta a Luke y le dice, quiero saber cuál es mi lugar en todo esto. ¿Cuál es nuestro lugar? Sabemos cuál es nuestro lugar. Cada uno tiene que estar en el lugar adecuado. Si hay una persona en el lugar incorrecto, el cuerpo sufre. El cuerpo del Mesías sufre cuando hay una persona tratando de hacer las veces de otra persona. Los órganos del cuerpo, por ejemplo, cuando hay un órgano que no está funcionando bien, tiende a recargar al otro órgano, ¿verdad? Cuando un órgano no funciona, empieza a hacerle daño a los otros órganos. Y aquí vemos la importancia de lo que en la literatura, en los escritos apostólicos, se habla como, y hemos hablado mucho de eso, los dones, los ministerios de cada uno. Cada uno debe de estar en el lugar correcto. ¿Cuál es mi lugar? Hay varias maneras para discernir, de hecho, nuestro llamado. Una de ellas es, obviamente, orar al Eterno, también ver en lo que somos mejores, también preguntarnos qué nos hace soñar, qué nos hace llorar, qué nos hace estar indignados, qué es donde mi corazón está. También, ¿qué es lo que el cuerpo del Mesías piensa? Si yo creo poder predicar, pero no soy apto para enseñar, lo voy a notar en la gente. La gente no me va a animar mucho a predicar, a menos que, sean lisonjeros o algo. Pero hablando de gente que me quiere bien, gente sincera, gente espiritual, cada uno de ellos va más o menos a dirigirnos al lugar donde el Eterno quiere que sirvamos. Hay varias listas de dones, hablamos de esto hace unas parashot, varias listas de dones, por ejemplo Efesios 4, Romanos 12 y 1 Corintios 12. Y cada uno tiene que saber el lugar correcto para estar. No hay peor cosa en el cuerpo del Mesías que un ministerio siendo desarrollado por una persona que quizás no está para eso. O que podría, a lo mejor sí puede hacerlo, pero podría tener más potencial en otra cosa. Algunos tienen dones de servicio, otros dones de dirigir.
algunos dones administrativos. No es lo mismo predicar, por ejemplo, no es lo mismo eso que un don de administrar. El ministerio del gran William Lane Craig tiene un director ejecutivo que no es él. Es un señor que nadie conoce, pero es muy exitoso haciendo que las cosas vayan para adelante. Él sabe dirigir. De hecho, es uno de los dones del Espíritu, saber presidir, creo que dice Romanos 12, si me acompañan. Romanos 12, sí, dice 12:8, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud. Hay un don de repartir, hay un don de sembrar. Pareciera que el Eterno da. Fíjense, pareciera que lo que dice Pablo es que hay personas que reciben del Eterno una gracia, un favor especial para tener bienes económicos. Y el don que esas personas deberían de tener es repartir con liberalidad. Hay otros que tienen la gracia de exhortar, otros que tienen la gracia de enseñar, pueden trazar bien un tema, pueden distinguir bien las cosas en la Escritura y traen luz a las personas. Otros dicen, el que preside, hágalo ¿con qué dice? Con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Cada uno de nosotros está puesto en un lugar y hay que preguntarnos, ¿cuál es la gracia que el Eterno me ha dado? ¿Se ha preguntado eso usted? ¿Qué es la gracia que el Eterno me ha dado? Muchas veces se suele preguntar cuál es el don que el Eterno me ha dado, y está bien, pero la Biblia también habla que el Eterno ha dado una gracia especial y por medida. Ahí hay gente que ha recibido mayor gracia en ese sentido que otras, dice Pablo. Y aquí no estamos hablando de la gracia general para todo el mundo, de vida eterna, de perdón de pecados. No, Pablo menciona en Efesios que conforme a la medida del favor de Dios dado a cada uno. Vean, por ejemplo, Efesios 4:7. ¿Alguien puede leer Efesios 4:7? A cada uno entonces nos fue dada la gracia según la medida del don del Mesías. A cada uno, dice Pablo, nos fue dado ¿qué? Gracia. Según la medida de ¿qué? Del don del Mesías. En otras palabras, hay gente que ha recibido noten que habla de medida de gracia de Dios, ¿verdad? ¿Qué es esa gracia? Hay comentaristas y teólogos que se han hecho esa pregunta. Hay gente que piensa que es la gracia de la vida eterna, la gracia de perdón de pecados. ¿Es eso a lo que Pablo se está refiriendo? Pareciera que no, ¿verdad? Porque ahí no está hablando de la gracia en general, la gracia de perdón de pecados gratuitamente al creer en el Mesías, recibirlo como el Señor de nuestras vidas. Habla de una medida de la gracia y pareciera que hay gente que tiene diferentes medidas de gracia. Por ejemplo, Pablo mismo, él creía estar entre las personas que había recibido mucha de esa medida de gracia, de favor. En Gálatas 2, por ejemplo, miren lo que dice él, Gálatas 2:9. Bueno, desde el 7 al 9, ¿alguien que lo lea, por favor? Al contrario, viendo que me ha sido confiado el evangelio de la circuncisión, como a Pedro de la circuncisión, porque el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo y Kefas y Juan, quienes parecían ser las columnas, nos dieron la fiesta a mí y a Bernabé, en señal de compañerismo, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Pablo dice que los apóstoles reconocieron ¿qué cosa? La gracia de Dios que le había sido dada. ¿Para qué gracia había recibido Pablo? Había recibido la gracia del Eterno de ser sumamente efectivo. ¿Con quién? Con los gentiles. Y Pedro había recibido la gracia, y Jacobo había recibido la gracia de ser sumamente eficaz. ¿Dónde?
con los judíos, ¿verdad? Cada uno había recibido una gracia del Eterno, una medida de gracia. Esa es una manera muy bonita de pensar de los dones espirituales, la gracia que el Eterno te da. Cada persona que ha nacido de nuevo ha recibido una medida de la gracia del don del Mesías. ¿Cuál es esa medida? Hay que ver qué te sale muy bien, en qué eres efectivo, haciendo qué cosa las almas son bendecidas, haciendo qué cosa las almas son edificadas, pones una sonrisa en sus bocas, pones algo que su vida es mejor debido a tu ministerio de como era antes de conocerte. Tú les ayudas, tú las mejoras, tú las edificas. Eso es la gracia de la medida del don que ha sido dado a cada uno. ¿Y qué pasa? Somos diferentes. Y lo que a mí me sale bien, no le va a salir bien a otra persona. Lo que a otra persona le sale bien, a mí no me va a salir bien. Dentro de los dones, por ejemplo, siempre uno admira, tiene quizás es bueno, puede ser bueno o malo, dependiendo del corazón de cada individuo, pero uno admira, por lo general, al que tiene un don que uno no tiene. Y uno dice, wow, qué bonito, ¿verdad? Uno conoce, por ejemplo, si alguien tiene un don de maestro y ve a un evangelista ganar almas de manera tan fácil, pareciera fácil, ¿verdad? Y lo hacen con una gracia especial. Y uno dice, wow, qué bonito. Y así el evangelista ve al pastor o al maestro o al shalíach, al enviado, y ve esa gracia de manera tan especial y hace que uno se pregunta, wow, qué gran cosa está haciendo el Eterno. El gran William Lane Craig menciona que un día conoció a una señora que se sentaba, daba conferencias, fíjense, daba conferencias y contaba cuentos, historias. Y luego esa persona tenía una gracia para contar las historias. La gente llegaba, pagaba, de hecho, para ir a verla y todo. Y esta señora venía, contaba cuentos, luego se inventaba, lo modificaba y luego daba un mensaje de la Biblia. Y luego, a partir del cuento, imagínense ustedes, hacía el llamado para convertirse y la gente se convertía. La gente se convertía y luego empezaban a congregarse. Y lo hacía, tenía una gracia tan especial para hacerlo que capturó la curiosidad del gran apologeta, filósofo William Lane Craig. Y él dice que tuvo la oportunidad de hablar con ella, de conocerla, y le preguntó, quiero que me digas cómo te preparas, cómo preparas cada ocasión que tú vas a hablar con esa gracia. Y ella le dijo, Bill, yo estoy muy avergonzada de decirte que en realidad no me preparo. En realidad lo único que hago es decir, bueno, vamos a contar una historia. Y luego dice, según yo sienta que cómo vale, lo único que preparo es la historia, el cuento, la ilustración. Y puede ser una ilustración de, vamos a ver la fábula de qué sé yo, no me recuerdo ninguna fábula, puede ser del zorro y el zorro y el ¿qué? Y el cuervo, por ejemplo. ¿Cuál otra se puede? El zorro y las uvas, ¿ok? ¿Cuál otra? El zorro y la gallina, bueno, esa no me la puedo yo. Bueno, el zorro y el cuervo, ¿verdad? Del famoso zorro, el cuervo tiene un queso y el zorro viene y para que el cuervo suelte el queso, lo empieza a adular. ¿Se acuerdan de esa fábula? El zorro empieza a adular al cuervo y le dice, tú eres un pájaro hermoso, le dice, mira qué plumas, le dice, tú debes de ser el ave más bella. Y el cuervo empieza a ponerse así, coqueto, le hace así, esto le hace así. Le digo, yo creo, le dice el zorro, que una ave tan preciosa como tú, de veras que debe de tener una voz especial. Yo creo que cuando tú cantas, yo creo que todas las aves del bosque se mueren de envidia, le decía. Y el cuervo tenía un pedazo de queso en el pico.
Y el zorro lo aduló. ¿Por qué no me cantas un trino celestial de esos que tú puedes dar? Hasta que, ¿qué creen que hizo el cuervo? El cuervo empezó a hacer, ¡oh! Y cuando abrió el pico, ¿qué pasó? Se le cayó el queso. Y vino el zorro y agarró el queso, y entonces el cuervo aprendió la lección de tener cuidado con las personas que te dan palabras lisonjeras. Bueno, ese cuento, un cuento así, era lo que esta señora ocupaba. Y luego, de manera sutil, de manera casi sin que uno se diera cuenta, sin que uno lo advirtiera, ella ya había empezado a hablar de la Biblia. ¿Cómo lo hacía? Era increíble. De repente empezaba a decir, no sé, se me ocurre, cuervo no se fió de las palabras lisonjeras. La Biblia nos habla de tener cuidado con las palabras lisonjeras. Leí un versículo y luego decía, al maestro, hubo personas que le decían, salve rey de los judíos. Pero luego una semana después fue a la cruz y de repente había predicado. Y luego hacía el llamado y la gente se convertía. Y William Lane Craig le dice, ¿cómo te preparas? No me preparo, le dice. Solo digo, bueno, vamos a orar. Dice que oraba y Dios le sentía en el corazón de contar un cuento. Y luego eso era, según el Espíritu le daba, ella sentía qué verso usar. Y dice William Lane Craig que él dijo, wow, ¿cómo es posible? ¿Qué desperdicio soy yo? Dijo él, el gran William Lane Craig. Yo he pasado, dijo él, se lo dijo él, lo pensó, he pasado años de mi vida. Recuerden que él es un doble PhD, tiene un doctorado emérito de filosofía en Gran Bretaña y tiene uno de teología en Múnich, en Alemania. 2 PhD, uno en Alemania y uno en Gran Bretaña. ¿Cuántos años? Son muchos años de estudio, de todo, de gastarse las pestañas. Y él sintió decir, pero esta señora, ella no necesita saber que Anselmo articuló el argumento ontológico, que William Paley hizo el teleológico, no necesita saber del argumento Kalam, no necesita saber sobre las teorías de inspiración, no necesita saber si le pregunto qué es epistemología, ¿sabrá ella qué es epistemología? Probablemente no. Y aquí la tenemos contando el cuento del cuervo y el zorro. Lee 3 versículos y convierte a la gente. Bueno, el Espíritu Santo a través de ella, obviamente, pero lo hacía con una gracia. Y él tenía claro que él no lo pudiera, él no lo iba a hacer. Cualquiera de nosotros que lo haría, no se le daría natural. Y él llegó a tener, dice él, que llegó en ese momento a decir, wow, habré desperdiciado tantos años, si era tan fácil esto, hacerlo así. Y compartió esa experiencia con su pastor, con el pastor de la iglesia donde él va. ¿Y saben lo que le dijo el pastor? El pastor vino y le dijo, no, Bill, le dijo, no debes sentirte frustrado, te voy a decir algo, Bill. Esas personas que hoy se convirtieron con el ministerio, yo no recuerdo el nombre de la señora, esas personas que hoy se convirtieron con el ministerio de ella, mañana tendrán dudas. Mañana se van a enfrentar a las preguntas difíciles de la fe. Mañana alguien les dirá cosas como, si Dios es todopoderoso, todo bondadoso, ¿por qué nacen niños con cáncer de huesos? Si Dios es todopoderoso, ¿por qué no acaba con el mal? Si Dios sabe todo lo que vamos a hacer, ¿en realidad tenemos libre albedrío? ¿Cómo interactúan la elección de los santos y el libre albedrío? Si Dios es bueno, ¿cómo puede enviar personas al lago de fuego? ¿Cómo pueden ser salvos las personas que vivieron años antes de que viniera el Mesías? O las personas que nunca tuvieron una Biblia. Y cuando esas personas tengan esa duda, no las va a poder ayudar la fábula del cuervo,
y el zorro. En ese momento van a necesitar de ti. En ese momento es donde tú entras y cada uno de nosotros es un equipo. Lo que ella ha hecho, no lo veas como que anula lo que tú has hecho. Y eso es básicamente lo que Pablo dice en 1 Corintios, donde habla de Apolo, de lo que Apolo y él han hecho. 1 Corintios 3:6 dice: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento, ¿qué dice? Lo ha dado Dios. Uno plantó y el otro, ¿qué dice? Regó. Es bien curioso la analogía que Pablo utiliza. Pareciera como una analogía para decir, Pablo predicó y la semilla quedó, pero no hubo crecimiento. Luego llegó Apolos y él pegó una regadita ahí. ¿Y qué pasó? Creció la semilla. ¿Hubiera podido crecer la semilla sin que Apolo llegue? Aparentemente no. ¿Hubiera tenido éxito Apolo si Pablo no hubiera plantado primero la semilla? Tampoco. Fue un trabajo de equipo. ¿Cómo cuesta a la gente en el cuerpo del Mesías tener mentalidad de equipo? Yo me he preguntado por qué. ¿Por qué costará tanto? Últimamente, quizás por la era en la que vivimos, la gente tiende a ser muy individualista. No tiene cultura de tribu, no tiene cultura de congregación. Tiende a pensar a lo sumo en su familia. A lo sumo. Si bien nos va, si no, solo piensan en ellos mismos. Y en ese momento es que tenemos que recordar que todos nosotros somos un gran equipo. Todos nosotros. Hay cosas que yo no voy a hacer bien. No esperen que lo haga todo. No esperen que no tengan la frase, ¡ay, que lo haga el Moré! No voy a poder hacerlo todo. Hay cosas que probablemente ustedes lo harían mejor que yo. Sin duda alguna. Yo no voy a tocar el piano, se va a oír horrible, horrible se va a oír. Yo no voy a cantar. Canto yo en el carro, me gusta cantar mucho. Me gusta la música. Pero cantar yo, no. Esa no es la medida de la gracia que el Eterno me dio, eso lo tengo claro. Hay gente que no tiene claro eso. Los que se han congregado en alguna iglesia, algún hermano que dijo, en el nombre del Señor voy a cantar, y decía, y cantaba horrible. Y decían, pero la gloria es para el Señor, decía. Siempre cuando salen las cosas feas, la gente le echa la culpa a Dios, ¿verdad? Creo que Nancy me contó un día que había una señora, creo que la hermana Marta también la conoce, que se paraba, creo que dirigía una casa de oración, parece, y se paraba y después ya no hallaba qué decir y decía, solo esto es lo que el Señor me ha dado, decía. En otras palabras, si ya no le dio nada, ¿de quién? La culpa no era de ella no tenía la culpa de no haberse preparado. ¿De quién era la culpa? De Dios. Dios había sido muy tacaño con ella, no le había dado mucho. ¿Y cuántos hermanitos han hecho eso? Hay que reconocer bien para lo que uno es bueno. Por eso decía un gran hombre, lo leí en el famoso libro de John Maxwell, Haga que su día cuente, decía, sabia es la persona que no pierde mucho el tiempo en cosas que no puede hacer bien. Y más sabia es la persona que entre todas las cosas que puede hacer bien, hace la que puede hacer mejor. ¿Qué cosa podemos hacer mejor? Hay personas que tienen don de gente para poder invitar personas a una comunidad. Y quizás no la va a tener ese don de gente el predicador, el moré, el pastor. No lo va a tener. Y ahí es donde cada uno de nosotros somos un equipo, queridos hermanos. Cada uno tiene que preguntarse, ¿cuál es mi lugar? ¿Cuál es la gracia, la medida de la gracia que el Eterno me ha dado? Porque no hay ningún creyente que ha nacido de nuevo, ningún creyente genuino,
que no tenga una gracia del Eterno con su vida. Todos tenemos. ¿Cuántos creemos que todos tenemos esa gracia? Todos. ¿Qué tanto la estamos usando? ¿Qué tanto estamos haciendo con esa gracia? Hay que preguntarnos, porque cada uno tenemos que hacer nuestra parte. Llevad los unos las cargas de los otros, sobrellevad los unos las cargas de los otros, dice Pablo, pero un versículo después dice, porque cada uno llevará ¿qué? Su propia carga. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo para la buena nueva? ¿Qué hago para nutrir al cuerpo del Mesías? Esa es una pregunta que tenemos que hacernos siempre. Puede ser algo tan sencillo como compartir este mensaje cuando lo vean en YouTube. Algo tan sencillo como poner un comentario en el video. Algo tan sencillo como lo que dicen los youtubers, darle like. ¿Por qué? Porque el algoritmo de YouTube, si ve que un video tiene bastantes comentarios, a la hora de buscarlo lo posiciona antes. Entonces tú puedes promover la palabra del Eterno con algo tan sencillo como eso, como mandar el maná diario a una persona que probablemente no tenga un lugar donde reunirse, mandarle un estudio, postear algo en Facebook que sea del Eterno, un versículo bíblico, tantas cosas. Algunas veces solo se predica con el testimonio, siendo una persona íntegra, siendo una persona amorosa, siendo una persona dadivosa. La gente puede ser impactada por el testimonio de cada uno de nosotros. Entonces, muchas veces, cuando no sabemos qué debemos de hacer, el Eterno tiene que llevarnos a donde llevó a los hijos de Israel. Este libro se dio en el desierto. En el desierto. ¿Han oído la frase, estoy pasando de un desierto? Se suele decir eso, ¿verdad? Un desierto, pueden ser varias cosas. Un desierto puede servir para muchas cosas. Los rabinos, de hecho, discuten sobre cuál es el desierto que aparece en esta Haftará. En la Haftará, en Oseas, capítulo 2, se habla de que el Eterno va a llevar a Israel, ¿a dónde? Al desierto. Y ahí hablaré, ¿qué dice? A su corazón. Hubo algunos rabinos, creo que entre ellos Rashi, si mal no recuerdo, hablan de el exilio como el desierto. En otras palabras, lo que el Eterno está diciendo a través de Oseas, después de haberle puesto Oseas, si se recuerdan, tuvo 3 hijos, ¿verdad? Al primero le tenía que poner Jezreel, porque él iba a castigar la maldad de la casa de Jehu, en el valle de Jezreel. Jehu era un rey que había puesto el Eterno, pero se le pasó la mano. Empezó a hacer cosas que el Eterno no lo había mandado, y entonces él iba a castigar la casa de Jehu. Y por eso le puso, ponle por nombre Jezreel. Luego se habla también de otro niño y una niña. ¿Cómo se llamaba el otro niño del profeta Oseas? Lo-Amí. Y la niña, Lo-Ruhama, no compadecida. Entonces algunos rabinos dicen que el desierto al cual el Eterno iba a llevar a Israel era el exilio. El exilio, y en el exilio él iba a hablar a su vida, a su corazón, y ellos se iban a volver. Y eso probablemente tiene calza con lo que dice la última parashá, ¿verdad? La parashá de Jucatai, donde, si van conmigo, en Levítico 26, dice que el Eterno, estando ellos en la tierra de sus enemigos, vean el verso 44, Levítico 26, 44, aún con todo esto, estando ellos en tierra de sus enemigos, yo no los desecharé, ni los abandonaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo soy el Eterno su Dios. Dice, antes me acordaré de ellos por el pacto antiguo, cuando los saqué de la tierra de Egipto a los ojos de las naciones, para ser su Dios. Ahora vean el verso 30 y el verso 40. Confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación, con que prevaricaron contra mí, también porque anduvieron conmigo en oposición. Yo también habré andado en contra de ellos y los habré hecho entrar en la tierra de ¿quiénes? De sus enemigos. Y entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. En otras palabras,
pareciera que hay base para lo que dicen algunos rabinos. El desierto pareciera ser el exilio, es una metáfora para hablar del exilio, debido a que en el desierto no hay agua, el desierto es un lugar árido y el pueblo judío fuera de la tierra de Israel, hemos visto que ha tenido experiencias así, experiencias cercanas casi a la extinción, como en el holocausto nazi, en los pogroms, en muchas cosas que sucedieron. Otros dicen que no, otros dicen que el desierto, literalmente, por ejemplo, el Midrash Tanhumá dice que el Mesías mismo va a llevar a Israel al desierto por un periodo de tiempo, creo, si mal no recuerdo, 45 días, y luego va a reinar sobre ellos. Ellos lo toman de Daniel capítulo 12, y hay muchas opiniones de los rabinos de qué significa el desierto de Oseas 2. Lo que sí es cierto es que el desierto es un lugar para el Eterno tener un momento a solas con nosotros. Muchas veces tenemos que tener un momento a solas con el Eterno. Muchas veces. Y no está mal, obviamente somos hombres de familia, no vamos a pasar como monjes aislados de nuestro... No estoy hablando de eso, pero sí un momento a solas con el Eterno. Muchas veces el Eterno quiere hablar a nuestras vidas, nos trata con algo. Tenemos que ser muy acuciosos de oír su voz cuando Él nos lleva a un desierto y está consistentemente tratando un área. Puede ser la confianza que tenemos en Él, puede ser la fe que tenemos, puede ser algo que no estamos haciendo bien en nuestro llamado, en nuestro ministerio, y nos hemos estancado. Las cosas que hacíamos antes ya no las hacemos bien, nos hemos estancado, y entonces el Eterno tiene que tener, como dirían los anglosajones, un one-on-one con nosotros. Cuando en el deporte del béisbol el pitcher empieza a tirar la pelota y le empiezan a hacer home run tras home run, ¿qué pasa? Llega el técnico a hablar con él y le empieza a dar consejos, le empieza a decir qué es lo que tiene que hacer, llega a tener un one-on-one. Y eso es lo que dice el Eterno en la Haftará de esta semana, va a hablar a su corazón. ¿Cómo está hablando el Eterno en los momentos en el desierto? A nuestro corazón. Es ahí, en el silencio, donde podemos oír su voz. Varios artistas han hecho quizás dinero con canciones que siempre les ponen algo como el sonido del silencio, ¿verdad? Hay varias canciones tienen ese sonido, tienen ese título, el sonido del silencio. Creo que hay hasta una alabanza que hizo este señor, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Alex Campos hizo una. Hay hasta un grupo de rock que se llama Los Héroes del Silencio, ¿verdad? Un grupo cuyas letras son de una calidad tal que todos lamentamos de verdad el día en que decidieron empezar a cantar, ¿verdad? Lamentamos ese día lúgubre. Pero, y hay muchos otros que utilizan la palabra silencio, el sonido del silencio. ¿Hay tal cosa como el sonido del silencio? Bueno, con el Eterno sí. El Eterno muchas veces habla del desierto como un lugar para tener una conversación a solas con Él. Moisés fue en el desierto, en el monte de Horeb, donde el Eterno le habló. Elías también escuchó la dulce y apacible voz en el desierto, cuando iba en camino a Horeb. ¿Qué te está diciendo en el Eterno en este desierto? El desierto es un tiempo de orden, es un tiempo para volver a calibrar tus prioridades, a decir de qué trata mi vida, qué estoy haciendo con los años, qué estoy haciendo con los años, con los días que el Eterno me ha dado, qué voy a hacer, cuál será el impacto que yo tendré en otras personas, el buen impacto, esperemos obviamente, ¿qué hago? ¿Qué estoy haciendo? Para eso tenemos que ir al desierto. Y también el profeta Oseas tiene una palabra muy bonita en esta Haftará. Si van conmigo, Oseas capítulo 2. Oseas 2 dice, pero he aquí, ¿lo tenemos? 2.14.
Cuando lo tengan me dicen amén. Oseas 2:14 dice: he aquí yo la atraeré y la llevaré al desierto. Hablaré, ¿a qué? A su corazón. Y le daré sus viñas desde ahí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Miren que esta es una profecía muy bonita. ¿Quiénes se acuerdan dónde es el valle de Acor? ¿Dónde es el valle de Acor? ¿Alguien sabe? El valle de Acor, ¿qué significa Acor a todo esto? Acor significa turbación, calamidad, desgracia. Y si se recuerdan, así fue llamado el valle donde apedrearon a Acán en Josué capítulo 7. Vayan conmigo ahí. Josué capítulo 7. No voy a leer todo el capítulo, saben lo que pasó, ¿verdad? Acán estaban en la batalla contra Jai, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Bueno, el Eterno le dice a Josué que habían perdido porque alguien había tomado del anatema. Alguien, en este caso Acán, vio un lingote de oro y, bueno, lo tomó. El anatema tenía que ser completamente destruido, no se podía tomar nada. Él vino y lo tomó. Josué lo interrogó y le dice, Acán le reveló dónde estaba el lingote de oro. Y por ese lingote, mucha gente de Israel murió. Y miren lo que le dice Josué en el capítulo 25, 7:25. ¿Por qué nos has turbado? Le dice Josué. ¿Por qué nos has turbado? ¿Qué te hicimos nosotros? Le dice Josué. ¿Por qué hiciste esto? ¿Cómo pudiste ser tan irresponsable para no pensar que haciendo esto ibas a traer una calamidad sobre nosotros? Y le dice, ¿por qué nos has turbado? Bien, esa palabra turbado tiene que ver con la raíz de la palabra Acor. De hecho, luego le dice, túrbete el Eterno en este día. Yakarta, le dice, Yakarta Hashem Bayom Jahu, en este día. Que te turbe el Eterno en este día. Todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y el Eterno se volvió del ardor de su ira. Y por esto aquel lugar se llama, ¿cómo? El Valle de Acor hasta el día de hoy. Bueno, el Valle de Acor, hasta los días de Oseas, todavía era recordado como un lugar de calamidad, de tragedia, de turbación. ¿Qué entienden ustedes cuando alguien está turbado? ¿Cuáles son las características de alguien que tiene turbación? Tiene muchos problemas, no sabe qué hacer, no tiene la mente clara, no sabe qué es el paso que tiene que dar, se siente solo, se siente que y así se sintió Josué. Josué, todo iba bien, Josué estaba ganando batalla tras batalla, y en Jai los derrotan. Y Josué se sintió así como que, ¿qué pasó? Si todo iba bien. Y el Eterno le dice, te voy a decir la razón por la cual había maldición en el campo. Alguien ha tomado del anatema. Alguien no estaba guardando las leyes de santidad que yo mandé. Y yo no puedo bendecir una nación así. Por eso hubo esto. Y Josué, por eso le da el título, ¿cómo nos has turbado el día de hoy? Porque lo había dejado así, turbado, sin saber qué hacer, sin saber por qué, sin saber dónde estaba parado, confundido. Y muchos de nosotros probablemente podemos estar en nuestro valle personal de Acor, confundidos, turbados, sin saber, como decía alguien, sin saber de dónde vengo y para dónde qué y para dónde voy. ¿Qué hago aquí? What is my place in all of this? Le dice Rey Aluk. ¿Cuál es mi lugar aquí? ¿Qué hago? Y ese lugar es el lugar de la turbación. Imagínense un valle de la turbación. ¿Quién va a querer un valle de la turbación? Nadie. Y miren que la palabra del Eterno es maravillosa y a través del profeta Oseas
el Eterno le dice que ese lugar, el Valle de Acor, ya no se va a llamar Valle de Acor, ya no se va a llamar Acor, sino que se va a llamar Petach Tikva, puerta de esperanza. Y así, de hecho, de ahí, creo yo, toma nombre el ministerio de nuestros queridos hermanos Kenneth, Aura, Edison y todos los que colaboran ahí, Ministerio Puerta de Esperanza, Petach Tikva. Dice Oseas que ya no se llamará más el lugar de turbación. De hecho, iban a haber viñas, iba a haber vino, iba a haber gozo ahí, y ahora les iba a dar ese mismo lugar. Ahí donde había turbación, ahí donde había confusión, ahí donde donde se miraban las cosas color de hormiga, ya no iba a ser el Valle de Acor, sino Petach Tikva. ¿Cuántos tienen un Dios así de maravilloso? ¿Cuántos dicen amén? Y eso es lo que Oseas dice y nos habla nuestro corazón el día de hoy. Vuelvan a leer, subrayen si quieren ese verso. Le daré sus viñas desde ahí. Y el Valle de Acor, el Valle de la turbación, será Petach Tikva. Ahí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. ¿Estás pasando por turbación, confusión? ¿Tienes el Valle de Acor personal? Hashem está contigo. No desmaye tu corazón. No te olvides que el Eterno ha dicho, no te dejaré, no te desampararé. Y en el lugar donde hubo turbación, el Eterno ahora trae esperanza para cada uno de nosotros. ¿Cuántos alaban el nombre del Eterno? Es bueno, misericordioso, el Altísimo está con nosotros. No hay turbación que el hombre, que la vida nos pueda hacer, que no pueda ser redimida por el Eterno. No hay maldición que no pueda ser luego transformada en bendición, como el Eterno hizo con Bilam. No hay turbación de la cual el Eterno no pueda sacar una puerta de esperanza. Que el Eterno traiga la puerta de esperanza para cada uno de nosotros y que prontamente podamos tener viñas, podamos tener vino de alegría, óleo de alegría, que el Eterno mude cualquier cilicio, que el Eterno mude cualquier llanto y que nos haga danzar, porque estamos vestidos de atavíos de salvación y el Eterno ha hecho una gran obra. Pronto se manifestará, que tal sea su voluntad. Amén, ve amén. Padre, gracias por tu palabra, gracias por amarnos, gracias por bendecirnos, gracias por hablar a nuestro corazón, gracias porque hemos comprendido que donde había un valle de sombra de muerte, donde había un valle de turbación, de confusión, ahí tú has declarado que será puerta de esperanza. Tomamos esa palabra, nos aferramos a esa palabra que en su contexto fue dado a Israel, pero todos aquellos que creen en Yeshua son copartícipes de los bienes espirituales dados al pueblo judío y por tanto en Yeshua esa promesa también compartimos. Gracias, Señor, por habernos revelado el lugar que cada uno de nosotros tiene en el cuerpo del Mesías. Haz, Padre, que cuando estemos en el desierto reflexionemos sobre nuestro don, sobre nuestro lugar, sobre lo que estamos haciendo. Habla nuestras vidas, revélanos la gracia de la medida del don del Mesías que está en nosotros. Gracias, Señor, te alabamos, te bendecimos. Gracias por esta semana. A ti sea dada toda gloria, todo el reino, el imperio es dado a ti. Gracias, Señor, te amamos. Tú nos amaste primero y como nos amas, podemos amar los unos a los otros. Podemos dar de ese amor desbordado que tú has dado a cada uno de nosotros. El Espíritu ha derramado con abundancia tu amor en nuestros corazones. Gracias, Padre, te alabamos. Bendícenos en esta semana. Bendice a cada uno de mis hermanos donde haya turbación, que ahí haya esperanza en esta semana. Gracias, Padre, bendice los negocios, bendice los trabajos, bendice cada una de las cosas que nuestros hermanos establezcan, que puedan emprender en victoria, porque
han decidido el día de hoy no estar en otro lugar, sino estar aquí. Y cuando estamos plantados en la casa del Eterno, tú has dicho que floreceremos, creceremos como el cedro del Líbano. Gracias, Padre, porque has declarado bendición desde el santuario y sabemos que tu bendición se manifestará en esta semana. Te pedimos que nos des una hermosa fiesta de Shavuot al estar a punto de arribar a 2 días de llegar a la fiesta de Shavuot. Te pedimos que puedas darnos un tiempo especial, este Moed, esta cita contigo, que hables a nuestro corazón, que hables y nos des una nueva unción, que la llenura del Espíritu esté en nosotros y que podamos, Padre, recibir tu Torah de una manera especial, recibir una nueva unción, una unción fresca en tu Espíritu en esta fiesta tan especial. Te pedimos, Señor, por tu pueblo Israel, te pedimos por Jerusalén, te pedimos por Israel en estos momentos de turbación, te pedimos, Señor, para que des claridad al primer ministro Benjamín Netanyahu, te pedimos por su ministro de defensa, te pedimos por cada uno de nuestros amigos, nuestros hermanos en Israel, para que sean guardados de toda acechanza del enemigo y que pronto des paz dentro de los palacios en Jerusalén. Gracias, Señor, te pedimos también por América Latina, por nuestro país, por Colombia, por México, por Perú, por Argentina, por todos los lugares desde los que se conectan mis hermanos, que haya paz en sus hogares y paz en sus naciones. Gracias, Señor, en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Shavuot Tov, queridos hermanos que se conectan, que el Eterno esté con ustedes, los bendiga con toda bendición espiritual en Yeshua, nuestro Mesías.